Quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 2, verso 14. Santiago capítulo 2, verso 14. Esta semana comenzamos, precisamente el día lunes, comenzamos a leer en las mañanas de oración la carta de Santiago. Es una carta maravillosa. Ustedes van a descubrir que si hay una de las cartas del Nuevo Testamento fácil de leer y de comprender, es Santiago. Santiago lo que hace es una recopilación de todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la carta de Santiago usted va a ver de 16 a 20 menciones a enseñanzas del Sermón del Monte, especialmente en Mateo capítulo 6 en adelante. Y lo que hace Santiago es llevar a la práctica lo que el Señor les enseñó. Por eso cuando usted lee la carta de Santiago va a encontrar cosas que le parecen bastante familiar, pero lo que está haciendo Santiago y motivando a la iglesia es tomar estas enseñanzas y animar a la iglesia para que las enseñanzas se vuelvan reales, pasar de la teoría a la práctica, y eso es lo que Santiago hace. Pero el día de ayer me tocó a mí compartir Santiago capítulo 2, el capítulo 2, y en la segunda parte del capítulo 2 Santiago habla acerca de algo, es la fe. Pero la fe, lo que hace Santiago es que hace un paralelo entre la fe y las obras. Y tal vez algunos pensarían que Santiago y el apóstol Pablo se están contradiciendo, pero la verdad no. Lo que Santiago está tratando de hacer y lo que hoy quiero que me acompañe para poder estudiar y colocar esto en nuestro corazón es que Santiago nos está llevando a una realidad, y es la necesidad en nuestra vida de la fe, pero también de las acciones. El apóstol Santiago lo que hace es darnos el entendimiento que ambas son muy necesarias, ambas se complementan, tanto la fe como las acciones. Y algo que el apóstol Santiago escribe en este lugar, claro, habla acerca de la salvación en su primer versículo, en el versículo 14, acerca de qué aprovechará nuestra fe sin obras. Y ahí habla acerca de, ¿podrá la fe entonces salvarnos? Santiago abre toda una posibilidad de preguntas respecto a este tema. Entonces entra el tema de que si somos salvos o por las obras o por la fe. Pero al final Santiago nos dice que ambas son necesarias para poderlo hacer. También entra acerca de lo que es la fe llevándonos a una acción en el caso de actividades o en el caso de hacer cosas o algunas situaciones o obras en nuestra vida, cuando nos lanzamos en fe solamente creyendo que Dios puede hacer algo sobrenatural, y eso se llaman actos de fe. Y lo que hace Santiago a través de este capítulo y especialmente estos pasajes que hablan de la fe y las obras es motivando a la iglesia con un solo propósito. Ambas son necesarias y necesitamos tanto la fe como la acción de esa fe. Y eso es lo que hoy quiero hablarles, lo que es una fe activa. En Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante, se me acompaña, y de estos versículos les voy a hablar a continuación. Dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Y les decía, hemos estado estudiando este tema. Por favor, conéctese a nuestras mañanas de oración y especialmente con esta carta que estamos estudiando. Es maravillosa. En otras palabras, lo que Santiago le está diciendo a la iglesia en su momento y por ende a nosotros es: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Eso lo escribe dentro de la misma palabra. Santiago es esta carta práctica entonces que nos lleva a cómo usted y yo vamos a hacer, a realizar las enseñanzas que encontramos en la palabra en nuestra vida. Cuando la palabra viene y toma en nosotros una raíz dentro de nuestra propia vida, la palabra tiene que traer en nuestra vida un fruto, un resultado. Eso tiene que ver con una acción. Lo que el apóstol Santiago estaba haciendo con la iglesia en el momento, sabiendo que esta carta se escribió tal vez en el año 43, 44 después de Cristo, dice que lo que Santiago está animando a la iglesia es que ellos, o está tal vez solucionando este problema, es que ellos puedan dar fe y fruto, o más bien fruto y un resultado de lo que ellos han creído. Si ellos han creído en la misericordia del Señor, en el amor del Señor, en todo lo que se les ha predicado, y ellos están haciendo parte de la congregación activa y de la fe en Cristo, lo que Santiago les está motivando y animando es: ustedes lo que han creído lo deben practicar. Deben comportarse conforme a lo que han creído. Y lo que pasa es que en su momento, y por eso esta respuesta, el problema que Santiago tal vez estaba tratando de solucionar o de enderezar, es que en ese momento la iglesia se había convertido en cierta forma en un aspecto religioso. Dentro de las enseñanzas que habían tomado, el tener toda la capacidad de poderlas memorizar, de poder, no sé, tal vez a través de la misma enseñanza ellos impartirla, pero la dificultad era en el momento de poderla accionar, en el momento de tener un fruto o un resultado de esa misma enseñanza. Y por eso Santiago está tratando de corregir algo en la iglesia en ese momento. Les está diciendo: ustedes tienen fe en el Señor y en lo que han aprendido de Él. Esa fe se tiene que convertir en algo real. Su estilo de vida, la práctica en medio de su diario vivir, debe de reflejar verdaderamente lo que han creído. Si ustedes ven esta enseñanza de Santiago con lo que hoy está ocurriendo a nivel general con la iglesia cristiana, es una gran necesidad. Hoy nosotros vemos tal vez una iglesia en cierto aspecto con mucho conocimiento y, entre comillas, una iglesia de mucha fe, pero que en la práctica se queda corta. Yo quiero darles un ejemplo respecto a esto antes de comenzar a desarrollar el tema, y es que en sí la fe que usted puede tener en el Señor y en el poder y autoridad del Señor en sí sola no funciona. Esa fe debería traer sobre nuestra vida un accionar. Se debería activar haciendo cosas diferentes en nosotros. Y quiero colocarles un ejemplo. Aquí está Maricel. Y Maricel, perdóname si te coloco con este ejemplo, pero es muy bueno. Y algún día ella nos va a compartir su testimonio. Meses atrás escuchábamos Maricel hablándonos juntamente con David acerca de su situación. El doctor les había dado todo un dictamen de cáncer, todo lo que el médico les había dicho, pero para mí fue impactante. Y claro, no esperaba más o menos de ellos en el caso de una familia y una pareja de fe. Cuando Maricel y David vienen con nosotros, o conmigo especialmente, me dicen: pastor, este es el dictamen médico, esto es lo que el doctor nos está diciendo. No desconocemos o no estamos diciendo que el doctor esté cometiendo un error, pero nosotros tenemos fe en que Dios puede sanarnos milagrosamente. Hay una cosa, y aquí es donde yo quiero entrar. Maricel y David pudieron haberse sentado en esa fe y decir: tenemos fe en que Dios va a hacer algo. Y gloria a Dios, todos lo hacemos en cierta manera. Usted puede sentarse y decir: yo tengo fe en que Dios me va a proveer. Yo tengo fe en que Dios va a tomar este problema. Yo tengo fe en que Dios me va a sanar. Pero la diferencia de eso, y ahorita se los voy a explicar, y por eso el ejemplo, es que usted puede tener fe, pero usted tiene que accionar esa fe. Tiene que venir un resultado de la fe que usted está teniendo. Lo impresionante con el tema y con el ejemplo, por eso tomo a Maricel que está aquí presente respecto al ejemplo, es porque ellos vinieron conmigo y Maricel me dice: hasta este momento yo tomo medicamentos y hasta este momento voy a hacer lo que me están diciendo. Mi fe me está guiando y me está impulsando y me está diciendo que Dios me va a sanar, y yo voy a caminar
¿Cómo se llama eso? Acción. Voy a caminar hacia lo que mi fe me está diciendo. Y escúcheme algo. Esto yo no se lo recomiendo a todo el mundo porque usted llega hasta donde su fe le alcanza. Si usted no tiene fe para hacer esto, no se sienta mal ni incómodo. Todos tenemos un grado de fe y sabemos hasta dónde llegar. Algunos tal vez su grado de fe dice, como en el caso de ella, no consumo más medicamento, me tomo de mi Señor como Salvador y mi sanador, y algo va a ocurrir. Se accionó la fe. Tal vez usted puede decir, no, yo creo de que a través del médico y de todo el proceso Dios lo va a hacer, y usted tiene fe en eso y se aferra en eso y su fe se activa a través de eso. Por eso el ejemplo no va para que usted termine haciendo exactamente lo mismo, porque este es el problema cuando volvemos doctrina a cierta situación. En el pasado, cuando esto ocurría, el mismo consejo le dábamos a todo el mundo: usted está enfermo, no tome medicamento, crea en Dios. Usted cree que Dios sana, entonces no visite doctores, ni visite médicos, ni tome medicina. Y la verdad, no se trata de eso. Se trata de la fe de cada uno de nosotros, hasta dónde la podemos accionar. En el caso de David y Marisela especialmente, y hoy es un testimonio lo que Dios hizo en ella, que al final vuelven donde el doctor, revisan sus exámenes y el doctor le dice: no sé qué hiciste, mujer, no sé qué ocurrió, esto es un milagro, pero estás totalmente libre de todo el dictamen de cáncer. Y lo que ella hizo fue que accionó su fe. ¿Tenía fe Marisela y David en Dios como sanador? Sí la tenían, pero accionaron su fe a través de eso. ¿Por qué les estoy hablando antes de desarrollar mi tema, mi mensaje respecto a esto? De eso es de lo que el apóstol Santiago nos está hablando. El apóstol Santiago tal vez al principio habla acerca de la obra social. ¿Puede alguien tener la fe sin obras? Si alguien viene y te dice a ti que está mal y tiene hambre, y tú solamente dices: yo tengo fe que Dios te va a proveer, ve en paz. Pero si no suples la necesidad que tiene esa persona en el momento, porque tal vez su hambre lo está consumiendo o el frío lo está consumiendo, y le entregas una manta o le das alimento, ¿de qué sirve tu fe? Está diciendo Santiago. Y eso es lo que usted y yo debemos entender a través de lo que el Señor nos habla, a través de lo que usted y yo hemos creído de Él y en Él. Y esto tiene que ver con muchos aspectos de nuestra vida. Aún algún día se los he hablado acerca de la autoridad legal que usted y yo tenemos a nivel espiritual. Una cosa es que usted crea de que Dios es Dios sobre todas las cosas, lo que dice Filipenses capítulo 2, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que todo nombre está sujeto a este nombre y todo se doblega delante de Él. Pero otra cosa es que usted lleve a la acción eso que usted está creyendo, porque a veces decimos: sí, Señor, y todo se sujeta a ti, y todo demonio, y nadie está por encima de ti. Pero usted en la noche, cuando se va a levantar al baño, tiene que prender la luz de toda su casa porque le da miedo ir al baño. Y yo digo: ¿dónde quedó Filipenses capítulo 2? El versículo que usted se mantiene repitiendo día y noche. O a veces repetimos versículos y decimos Romanos 8:28, todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. Y usted se lo repite una y otra vez, pero medio le pasa un problema. Y usted está teniendo fe en Romanos 8:28, pero le pasa algún problema, y el problema es accionar su fe en su diario vivir. Porque yo conozco personas que se memorizan la Biblia, que tienen fe en ella, y yo no los estoy acusando de que no, pero en el diario vivir es donde tal vez la calificación se está quedando corta, donde usted sabe que su pelea, lo que dice Efesios capítulo 6, nuestra pelea no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Y cuando usted sabe que es una pelea espiritual y de pronto algo le ocurrió, usted dice: no entiendo, no sé qué pasa, es que el diablo me va a destruir, me va a dañar. Y usted termina teniéndole más miedo al diablo y potencializando más al diablo que la fe que tenía en Dios. Mis amados, yo no los estoy acusando de que usted no tenga fe en la palabra, o de que usted no tenga fe en Dios, o que no haya creído en Él. Yo lo creo. La situación es que esa fe, conforme a lo que Santiago nos enseña, la debemos activar en nuestra vida diaria.
Que si usted está teniendo un problema, sepa que aún ese problema Dios lo va a usar para bien. Entonces relájese, deje que Dios obre. Si usted está creyendo que Dios le defiende y usted se está quedando callado en medio de un problema, quédese callado, pero quédese en paz. Porque algunos dicen, no, aquí callado Dios me defiende. Pero Él sabe, Él va a hacer caer fuego sobre todos mis enemigos y los va a consumir y los va a quemar a todos. Pero yo estoy aquí tranquilo, confiando en Él. ¿En serio? No parece. La verdad no parece. Porque sí tenemos fe en algo, pero usted debe de accionar esa fe. Y es a través de las obras. Las obras no solamente obras benéficas, como la que Santiago dice, de ayudar al necesitado, sino que también tiene que ver con actos de fe. Por eso colocaba el ejemplo de Maricel. Y gracias, Maricel. Sé que me permite dar el ejemplo. Porque es accionar la fe, es una fe activa. Y la fe activa se manifiesta a través de nuestras obras. Significa que el apóstol Santiago nos está diciendo que ambas son necesarias y se complementan. ¿Qué es lo que encuentro yo entonces? En otras palabras, lo que estaba ocurriendo en la iglesia en su momento, y Santiago está enderezando, es que ellos creían en una cosa y la hablaban, pero hacían otra. Santiago está tratando entonces de enderezar esta situación en medio de la iglesia, y tal vez por eso el tema en esta noche. Santiago estaba retando a la iglesia para que ellos pudieran manifestar totalmente su conversión y todo lo que habían creído a través de su estilo de vida en relación a los demás y la fe respecto a lo que tenía que ver con ellos mismos. Hoy, como les digo, vemos tal vez lo mismo, y por eso hoy he decidido compartirles acerca de esto, porque yo no le estoy acusando a usted ni a la iglesia de que no tengamos fe. Aquí estamos. Y si usted está en este lugar y le ha entregado su vida al Señor Jesucristo y lo ha hecho Señor y Salvador de toda su vida, usted tiene fe en Él. Usted sabe que Él le va a ayudar. Usted sabe que Él tiene el poder y la autoridad. Pero lo que hoy necesito convencerle a usted es que eso que usted ha creído se debe reflejar en su estilo de vida, en el diario vivir, en lo que usted está enfrentando allá en su trabajo, en su casa, en la situación, en la adversidad que tal vez está pasando. Y aún, escúcheme bien, no solamente en la adversidad y en la necesidad, sino también sabe dónde se manifiesta la fe en el Señor: cuando nos va bien, en nuestra prosperidad. Porque a veces decimos, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata y me lo has dado todo. Pero en la práctica negamos eso. En la forma en que celebramos, en la forma en que hacemos las cosas, en la forma en que nos comportamos, y aún en la forma en que nosotros a veces hacemos a Dios socio de todo lo que tenemos. Pero es la sociedad más desbalanceada del planeta. Si usted tiene un socio al cual a usted le ha entregado todo el capital y le ha entregado todo, y a ese socio usted no le devuelve ninguna regalía, esa sociedad es absurda. Y a veces decimos, Señor, yo creo en que tú eres mi socio, te coloco como mi socio, tú eres el dueño de todo lo que tengo. Pero en la práctica no es real. En la práctica le negamos lo que le deberíamos de entregar a Él. En la práctica servimos con todo lo que Él nos ha dado a otros dioses y a otras cosas y a otras pasiones corporales. Y entonces aún nuestra fe no solamente es cuando estamos mal, sino también cuando estamos bien. Yo les he dicho una y otra vez que me encanta lo que ocurre en países de Centroamérica, especialmente en nuestro contexto Guatemala. Es como celebran allá los éxitos y los triunfos. Los éxitos y los triunfos me encanta porque las personas tiran la casa por la ventana, pero es de manera correcta. Traen al mejor pastor, a la mejor agrupación musical cristiana, invitan a todo el mundo, la mejor comida, invitan a todo el barrio, a todo el pueblo, invitan todo el lugar, y ellos están celebrando un éxito. Pero tienen fe, Señor, en que tú me diste el éxito, y en la forma en que yo celebro el éxito es contigo, no con nadie más. ¿Por qué? Porque ahí es donde mi fe se acciona. ¿Quién yo creo que me dio todo lo que tengo? ¿Y con quién? Si yo creo que Él me dio todo lo que tengo, a Él le tengo que celebrar, a nadie más.
Ahí es donde yo acciono mi fe en mi diario vivir, y es lo que Santiago nos está enseñando. Y escúcheme algo. Cristo nos enseña en todo, que no todo el que le dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace su voluntad o la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos son acciones. Señor, lo que está hablando es acerca de una acción. No solamente es decirle Señor, Señor, yo creo en ti, sino es hacer su voluntad. Eso tiene que ver con una acción, no solamente con la fe. Podemos entonces, y usted y yo lo decidimos, podemos estar sentados, paralizados, diciendo yo tengo fe en que Dios me ayuda, yo tengo fe en que Dios me sana, yo tengo fe en que Dios me provee, y quedarnos sentados. Esa es una opción. Pero la segunda opción es que usted se levanta de ese lugar, se acciona y comienza a vivir conforme a la fe que usted tiene, y comienza a dar pasos de fe. Ahí es cuando hacemos actos de fe y nos lanzamos a un vacío sin saber quién nos va a aguantar o a soportar, entendiendo de que tenemos fe en que Él lo va a hacer. Y la fe es usted hacer algo sin ver lo que hay allá alrededor o en el fondo. Y cuando usted dice tengo fe en ti, Señor, todo lo hace por bien. Tú tienes el control de todas las cosas. Yo camino y me lanzo en fe, creyendo lo que Él va a hacer. Pero hice una acción, actos de fe. Ahí es donde la fe y la acción se complementan. Y es lo que Pablo a nosotros nos está entonces invitando. Mis amados, nuestras acciones son el fruto de la fe que tenemos o de en el Dios que hemos creído. Eso es un resultado. Y quiero rápidamente hablarle de tres cosas que Santiago nos invita en esta parte del capítulo 2. Lo primero, Santiago nos enseña entonces que la fe sin obras no sirve. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hablando de la fe que tiene. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y Santiago nos está colocando en perspectiva el ejemplo entonces de la misericordia. Usted puede tener fe en que Dios es el que suple, Dios hace, Dios guarda, Dios provee. Pero ¿qué tal si usted entiende que usted es el ángel que el Señor envía para proveerle a alguien? Por eso yo creo mucho en el discernimiento que Dios le debe dar a la iglesia conforme a este tema. Y alguna vez se los decía. ¿Alguna vez usted ha entrado orando a este lugar diciendo, Señor, muéstrame a alguien que necesite de mi ayuda para poderlo hacer? Yo creo en que tú provees, yo creo en que tú eres sobrenatural. Pero alguien en la iglesia tal vez está necesitando una provisión especial. Tal vez gasolina o combustible para devolverse a casa. Tal vez pañales para su hijo. Tal vez leche para su hijo. Tal vez, no sé, algo económico para el día de mañana. ¿Cuántas veces usted ha entrado a la iglesia diciendo, muéstrame a alguien, Señor, que yo pueda ayudar y yo pueda dar fruto de mi fe en ti como proveedor? Porque yo puedo ser el ángel que tú puedes usar para proveer a alguien más. El problema es que no lo hacemos. Estamos esperando es que alguien más lo haga con nosotros. Y no está mal, no está mal. Pero ¿qué tal si usted y yo sabemos y tenemos la fe en Dios acerca de esto? Él como proveedor, como el Salvador, como el libertador. Y pedirle al Señor que si es su voluntad usarnos a nosotros en el aspecto humano para bendecir a alguien más, que usted y yo lo podamos hacer. Porque ahí es donde cambia el aspecto de lo que es fe. Creemos en Él como proveedor, pero ¿qué tal si nosotros somos parte de esa provisión para alguien más? Ahí es donde se activa la fe. Pero normalmente uno, ¿qué hace? Claro, no se sienta culpable porque no le vamos a poder solucionar el problema a todo el mundo, y especialmente a veces cuando nos lo comparten. Como pastor yo no me podría sentir culpable porque muchas veces no lo voy a poder suplir. Pero yo tengo fe en Dios de que Él lo puede hacer. Y lo que yo he aprendido es que puede que no lo supla totalmente, pero que coloco una gotica de amor o un granito de arena en la situación, yo lo hago.
Puede que no totalmente, pero que la persona sepa de que Dios puede proveer y que parte de esa provisión yo como pastor o como persona estoy ayudando. Porque yo le puedo decir a la persona: ven en paz, Dios te va a proveer, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Pero si yo no me meto la mano en el bolsillo, el apóstol Santiago dice: en vano sería. Y hace un comparativo entonces con la fe y las obras. Mis amados hermanos, lo que termina diciendo en el verso 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando habla de muerta, este concepto de muerta es pasiva. Este concepto de que la fe está muerta en sí misma es que es pasiva. Lo que les decía, el ejemplo de usted estar sentado creyendo todo lo que Dios sí es. Por eso yo no le estoy acusando a usted de que no tenga fe en Él. Yo sé que usted y yo tenemos fe y por eso estamos en este lugar. Pero lo que Santiago nos enseña es que si solo tenemos fe y dejamos la fe pasiva, en sí está pasiva, muerta. Necesitamos accionarla para que la fe se vuelva activa, para que haga algo, para que se desarrolle, para que cumpla con su propósito. Por eso algunas veces yo he conocido personas que me dicen: pastor, yo tengo el ministerio de sanidad, dígame usted cuál es la forma de ver que realmente es mi ministerio. Y yo les digo: sentados no lo van a ver, en su casa no lo van a ver. Vayan a un hospital, pregunten por los moribundos, por aquellos que estén a punto de morirse. Tal vez se le muera 3 o 4, pero si usted tiene el don, algunos van a sobrevivir. ¿Y usted qué está haciendo? No se está quedando sentado en su casa creyendo que tiene el don de sanidad. Usted dice: yo tengo fe de que Dios me usa para sanar. Ve al hospital y ora por aquellos que están moribundos para que tu fe se accione y tú veas el resultado entonces de tu fe a través de la acción. Santiago nos dice de que esa fe pasiva de nada nos sirve. Por eso, ¿sabe cuál es una de las grandes situaciones con la iglesia en este tiempo? De que la iglesia a veces se ha metido con las profundidades del conocimiento y queremos conocer a detalles si el Señor viene en un caballo o viene caminando, con qué ropa viene, cuándo viene, día, fecha, hora exacta, y la pelea y el pleito de toda la iglesia peleando por esto. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que yo veo una iglesia peleando por esto, pero que su fe ni siquiera le alcanza para dar un buen testimonio de su vida en el diario vivir. Y por eso a veces veo personas alegando con este tema y la vehemencia, y yo estudié en un seminario y no sé qué, pero sus vidas totalmente apartadas de aquello de lo cual están creyendo. Y mire, hermano, yo aprendí algo. Puede venir el Señor en caballo caminando como se le dé la gana, Él es Dios. Pero mi fe en eso me va a ayudar a prepararme y a tener una vida digna para poder estar ese día conforme a sus promesas. Ahí se activa mi fe. Mis amados hermanos, la evidencia de la fe son las acciones. Por eso Santiago está hablando a la iglesia, y el problema de la iglesia en su momento es que ellos tenían fe en Dios, su misericordia, quien era, las enseñanzas de Jesús, pero su estilo de vida era totalmente apartada de lo que estaban creyendo. Y lo que yo descubro es que la evidencia de la fe son las acciones. Verso 18, Santiago escribe y dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. No está. La fe sin las obras no las podemos ver. Pero termina diciendo: y yo te mostraré por mi fe mis obras. Mis amados hermanos, debemos entender que el complemento de la fe y las obras es que el uno lleva lo otro. Si usted tiene fe en Dios como sanador, proveedor, tu estilo de vida tiene que ser conforme y coherente con lo que estás creyendo. Si tú crees en la misericordia, en el amor y en la bondad de Dios, tu estilo de vida tiene que ser coherente conforme a lo que estás creyendo. Si tú crees en el poder y la autoridad de Dios para derrotar demonios y todas las autoridades espirituales de Satanás, tu estilo de vida tiene que ver con lo que tú estás creyendo.
pero la tenemos que accionar. No podemos seguir solamente soportando nuestra fe de mensaje en mensaje cada 8 días, que nos animen, que nos motiven, pero quedarnos sentados. Porque el problema de quedarnos sentados es donde no tenemos la capacidad de ir, de pararnos, de accionarnos, de hacer conforme a lo que estamos creyendo. Ahí es donde nuestra fe se vuelve activa. Y para mí la evidencia de la fe, mis amados hermanos, son las acciones. Por eso Santiago nos coloca 2 ejemplos. En el verso 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mis amados hermanos, si ustedes pueden ver el ejemplo que Santiago coloca de Abraham llevando el sacrificio de su hijo Isaac, ¿qué fue lo que determinó la fe de Abraham? Lo que fue determinante es tener sobre el altar a su hijo Isaac con el puñal en la mano, a punto de sacrificarlo, y en medio de esa acción Dios lo frena y le dice: ya he visto tu fidelidad, no es necesario el sacrificio de tu hijo. Pero ¿qué fue lo que accionó verdaderamente la fe y lo colocó aún en este pasaje de hombres de la fe que se vuelven un ejemplo para nosotros? El tener a su hijo ya a punto de sacrificarlo. Ahí fue donde fue determinante y el entendimiento de que Abraham tenía fe suficiente en Dios, de que si sacrificaba a su único hijo, Dios levantaría una generación o hijos aún de las piedras. Eso fue lo que hizo Abraham. Porque el sacrificio tipo Isaac que hizo Abraham fue determinante para ver el resultado de qué tan dispuesto y qué tanta fe Abraham tenía en Dios. Porque no solamente fue el sacrificio que Abraham iba a hacer de Isaac, sino que ella era un hombre adulto. Su esposa era adulta. Y escúcheme algo: si al principio fue un milagro sobrenatural el que Sara quedara en embarazo, ahorita, después de los años que tiene Isaac, el milagro tenía que ser aún el triple. Y Abraham tenía tanta fe que aún lo creía. Y por eso tiene a Isaac sobre el altar, está a punto de sacrificarlo, y ahí es donde Dios lo detiene y le dice: ya he visto tu fe. ¿Y por qué Dios vio la fe? Por las obras. Mis amados hermanos, lo que está pasando hoy en día es que estamos con una iglesia, o frente a una iglesia, que habla tanto de fe, pero en el diario vivir no lo están manifestando. Por eso tenemos una iglesia que se mantiene alborotada, que se mantiene trastornada, que se mantiene abrumada, que el diablo como que la tiene impedida. Donde la iglesia verdaderamente tuviera fe en Dios como libertador y que todas las cosas se le sujetan a Él, el diablo no tendría ninguna autoridad y poder sobre esa iglesia. Pero ustedes saben por qué ministerios como el ministerio de la liberación se ha vuelto tan determinante dentro de la misma iglesia. Porque, hermanos, y discúlpenme la expresión, qué montón de endemoniados también creyendo en Dios, pero sin la capacidad y sin la autoridad de trabajar en su liberación delante de Dios. Porque, hermanos, créame, si usted tiene fe en Dios y que tiene poder sobre todo espíritu inmundo y sobre Satanás mismo, créame que usted no se dejaría dar una paliza por el diablo. ¿Están aquí? Y ahí es donde nosotros activamos la fe. La fe en lo que hemos creído de Él. Finalizo con esto.
La fe entonces se activa a través de las acciones. Por eso les coloco el ejemplo de Abraham. Pero ¿sabía usted que la fe sin obras, conforme a lo que dice Santiago, está muerta, hermanos? Por eso nos coloca otro ejemplo maravilloso, que es el ejemplo de Rahab, la ramera o la prostituta. Versículo 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y nos da el ejemplo. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y volvemos otra vez al ejemplo. Rahab, la prostituta. Rahab, conforme al ejemplo que nos da, y si usted lo puede leer, cuando estaba entrando Josué y todo el pueblo de Israel a la tierra prometida, tenían que entrar por Jericó. Dice que Josué entonces ya no manda 12 espías como Moisés, manda 2. ¿A quién? Va Josué y Caleb. Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Y cuando ellos van, dice que Rahab la ramera, en la conversación que tiene con los espías, les dice: yo he escuchado todo lo que vuestro Dios ha hecho al otro lado del río. Lo hemos escuchado. Por eso el corazón de todo Jericó desfallece. Y yo lo he creído. Hasta ahí todo bien. Una fe pasiva. Pero ¿sabe qué hizo esto? Esta mujer estuvo dispuesta a que la acusaran, tal vez de traición, a que la mataran a ella y a toda su familia por traición. ¿Y sabe qué hace? Activa la fe de aquel Dios que había escuchado de todo lo que estaba haciendo al otro lado. Y entonces viene y esconde a estos hombres y después los dirige por otro camino. ¿Qué hizo esta mujer? La fe que tenía en este Dios aún tan desconocido para ella, la activó, sin importarle si la podían matar, de lo que la iban a acusar, de todos los problemas que se le venían. Y solamente activó su fe porque estaba creyendo en ese Dios que había escuchado aún indirectamente de todo lo que estaba haciendo. Pero esta mujer no fue muy inteligente, porque lo que hace esta mujer a través de ese poder de aquel Dios que está creyendo es que también cubrió su familia haciendo un pacto con ellos, y se cumplió todo a cabalidad. Pero Rahab ¿fue salva por su fe? No, no solo por su fe, por sus acciones. Porque si Rahab se hubiera quedado acá diciendo: ay, sí, yo sé que Dios al otro lado está haciendo grandes cosas, vayan en paz. Si Rahab no los dirige, que era la que conocía el camino, tal vez los hombres que venían para poderlos atrapar lo hubieran hecho. Y otro plan tendrían para llegar a ese lugar. Pero no, Rahab fue el camino. Rahab fue la dirección para ellos. Y entonces no solamente fue la fe de ella, fue su acción. Y mis amados hermanos, yo creo que hoy Dios a través de esto nos está retando. Si Santiago hace más de 2000 años estaba tratando de solucionar este problema en medio de la iglesia, porque la iglesia había creído en Dios, había creído en Cristo, quién era, su misericordia, su fidelidad, su poder, lo habían visto, y estaban llegando a este punto de que una cosa era lo que creían y otro lo que hacían. Hoy, después de 2000 años, sigue aplicando el mismo proceso. No podemos quedarnos solamente con el conocimiento o con los dones. Es que yo creo que Dios me usa, yo creo que Dios está sobre mi vida, yo creo que Dios provee, yo creo que Dios libera. No nos podemos quedar solamente ahí sentados. Necesitamos accionar lo que estamos creyendo. ¿Y sabe dónde lo accionamos? En nuestro diario vivir. Porque al final nuestra fe va a ser reconocida en nuestra vida, no por las palabras, sino por nuestras acciones. Maricel, para mí, yo no la reconozco por sus palabras. Ahora la reconozco que tiene fe por sus acciones. ¿Sí me estoy dando a entender en esta noche? Y yo hoy quiero animarle a usted. Yo sé que usted tiene fe en su vida, creyendo todo lo que Dios va a hacer en usted.
su emprendimiento, su negocio, su familia, su matrimonio. ¿Quién es Dios para usted? Su Salvador, su libertador, su sanador, su proveedor. Pero hoy quiero animarle, no se quede solamente ahí con una fe pasiva. Camine, láncese al vacío si es necesario, pero manifieste toda la fe que usted está teniendo en Dios a través de sus pasos de fe, sus acciones. Y que cuando la gente le vea, no solamente haya una congruencia con sus palabras, sino también con su estilo de vida y con lo que usted hace. Yo no sé si a usted le ha ocurrido, a mí me pasó hace muchos años, que fui a orar por una persona al hospital y la vi tan mal, que la familia me decía: ore, pastor, para que Dios le sane. Y la verdad es que yo decía: Señor, tú eres sanador, pero no tengo la fe suficiente para orar por la sanidad de esta persona, porque está más allá que aquí. Y a veces a nosotros nos ocurre eso en nuestro diario vivir. Señor, yo creo que tú eres mi proveedor, pero cuando venimos en nuestra vida diaria vemos todo tan desordenado que aún dudamos de lo que estamos diciendo que creemos de Dios en nuestra vida. Y ahí es donde usted y yo necesitamos dar pasos de fe, lanzarnos al vacío, sabiendo que esto que estamos creyendo en Él se cumplirá, porque si Él lo prometió y Él es, Él lo hará y Él se manifestará. Así es, mis amados hermanos, necesitamos una iglesia de fe, pero también una iglesia que se active a través de esa fe. Cuando usted venga a este lugar y usted sepa que el diablo está tratando de darle unas 2, 3 vueltas, y usted sabe que Dios aún está por encima de él, venga y viva conforme a eso. No deje que el diablo le siga manejando, mangoneando su vida, su existencia, su economía, su familia. Levántese a través de esa fe que usted dice tener, reprenda al enemigo y crea que Dios está haciendo algo para poder traer libertad sobre su propia vida. Pero eso es accione la fe que usted está teniendo. Y yo lo animo mucho en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque creo que vienen cosas muy especiales para la iglesia, para su vida, para su casa, para este lugar. Pero no solo necesitamos tener fe, necesitamos dar pasos que manifiesten esa fe que estamos teniendo. Y yo le pregunto, ¿cuántos queremos activar nuestra fe? Amén. ¿Usted quiere activarla? Póngase sobre sus pies y oremos en esta noche para que verdaderamente el enemigo pueda retroceder, para que esa provisión que usted tanto está deseando llegue a sus manos y nadie lo impida, para que las cosas verdaderamente funcionen, para que el Señor tome el lugar que le corresponde, para que usted y yo podamos vivir conforme a una congruencia de lo que creemos y de lo que hacemos, para que verdaderamente seamos conocidos no solamente por nuestra fe, sino por nuestros actos de fe. Que la forma en que vivamos, mis amados hermanos, sea una forma conforme a la grandeza de Dios, a su misericordia, a su verdad, a su justicia. Que usted y yo podamos convertirnos en esos embajadores de lo que Dios es, de su poder, su autoridad. Que cuando usted y yo caminemos, el enemigo sienta que en nuestro caminar y en nuestra existencia hay un poder sobrenatural que Dios ha colocado en nuestra vida. Que Él sepa que tenemos fe en el Señor y conforme a esa fe nos movemos, caminamos, tomamos decisiones y allí es donde veremos su gloria. Pero en esta noche yo le animo con todo mi corazón, active su fe. Yo sé que usted tiene fe en el Señor, yo sé que usted lo ha hablado, yo sé que usted lee su Biblia y que en ese lugar usted una y otra vez repite las promesas que Dios te ha hecho. Yo lo sé y te animo a que lo sigas creyendo, pero ¿qué tal si en esta noche tú agregas algo más y es accionarte? ¿Qué tal si en esta noche tú agregas algo más y es lanzarte? ¿Qué tal si agregas algo más y es dar un paso de fe conforme a lo que tú has creído? Pero que en esta noche el Señor pueda traer paz a tu corazón, dirección, pueda traer templanza, y que en medio de todo lo que está ocurriendo en tu vida
tú puedas manifestar a través de tus acciones la fe que has tenido en nuestro Señor y nuestro Salvador, en nuestra justicia, nuestra verdad, en su misericordia, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y eso es una fe activa, mis amados hermanos. Que te conozcan por ser una mujer y un hombre de fe, porque tus palabras están cargadas de fe, pero que también te conozcan porque todas tus acciones están basadas, radicales, en esa fe que te han escuchado que tienes. Señor, en esta noche te lo pido. Como decían tus discípulos, aumenta nuestra fe, Señor. Queremos, Señor, fortalecer todo aquello que hemos creído, Señor, de ti, delante de ti. Pero también queremos vivir conforme, Señor, a esa fe que hemos tenido en nuestro diario, en nuestra vida cotidiana, Señor. Y allí es donde veremos tu gloria, Padre. Allí es donde veremos tu gloria.